Hola, hola a todos, hola de nuevo. A ver que estamos teniendo algún problemilla técnico hoy para entrar con Diego, pero lo vamos a solucionar, estas cosas del directo. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis por ahí escuchando y los que nos vais a escuchar posteriormente. Soy Iria Rajal, creadora del método Vibria. Y bueno, estamos aquí en el espacio, hablamos de musicoterapia para dar voz a grandísimos profesionales que nos vienen a hablar de esta profesión maravillosa. Hoy tenemos con nosotros a Diego Salamanca, un súper profesional al que le tengo especial cariño porque comentaba antes que él fue profesor mío y compi además. Y bueno, pues él es maestro de educación especial, musicoterapeuta y terapeuta gestal. Además, es título experto en musicoterapia de la neurorehabilitación y en musicoterapia y medicina. Training en Music and Medicine en la Northrop Robbins Musicoterapia Approach y tiene experiencia desde 1998 en diferentes ámbitos. Diego es profesor colaborador en varios máster de musicoterapia, miembro del comité científico de diversos congresos, así como presidente del comité organizador del séptimo Congreso Nacional de Musicoterapia celebrado en España en el año 2019. Esto tan solo es una reseña cortita de su currículum. Vamos a ver si podemos invitar a Diego ahora. Ya está mandada la invitación. Muy bien, vamos a esperar un poquitito a ver si se nos conecta. Aquí estamos. Ahora sí, Diego. ¿Me escuchas? Yo no te escucho. Hola, ¿Ahora? hola, Ahora hola. sí, madre mía, cuánto tenemos que aprender, ¿verdad? De las tecnologías y de los directos y de todo esto. Bueno, Pero bueno, luego nos da unas facilidades tan maravillosas que mira, aquí estamos ya conectados. muy bien. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, arrancando con el tardío que estamos teniendo, pero bien, contento de estar aquí también y de participar en este encuentro. Muy bien, Diego. Pues nada, estaba haciendo una presentación, una mini presentación de lo que es tu trayectoria profesional como musicoterapeuta. Y bueno, es un placer poder compartir este ratito contigo, charlando y que nos aportes también en este espacio que creé con el objetivo de divulgar, ¿no? Lo que es la musicoterapia, los diferentes ámbitos de aplicación, cómo trabajamos, para que todo el mundo pues, pueda acceder a esta información de una manera pues amena y contar un poquillo cómo es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comenzar preguntándote, bueno, la pregunta estrella, que es, ¿qué es para ti la musicoterapia? Bueno, la musicoterapia para mí es una forma de mejorar los aspectos que cada uno considere que tiene que mejorar o un crecimiento o un acompañamiento y por supuesto en dificultades, dolencias o patologías o momentos difíciles de la vida de una persona, más allá de que se tenga una patología o no. Y cómo la musicoterapia, a través de la música por un profesional cualificado, estos procesos pueden darse de mejora de la calidad de vida. Muy bien. Y bueno, me imagino que, bueno, yo comentaba antes que tú llevas muchísimos años trabajando como musicoterapeuta. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo tú te formas como profesional? Y sobre todo, ¿cómo decides después decir, bueno, pues yo quiero dedicarme a esto plenamente? ¿Qué ocurre en aquellos años? Bueno, es algo que cuento habitualmente cuando doy clases, soy profesor colaborador de varios másteres de musicoterapia y es algo que cuento, ¿no? Porque es cierto que para mí fue como una especie de flash, ¿no? Yo venía de estudiar magisterio musical en la universidad y después de terminar estuve un tiempo como ayudante del subdirector de actividades culturales de la Facultad de Magisterio, bueno, pues ayudando un poco a la gente que venía a dar conferencias, charlas, conciertos, pues que necesitaban o
este tipo de preparación previa, ¿no? Para el evento. Y vino una musicoterapeuta a dar una charla sobre musicoterapia, en concreto en el enfoque de Northrop Robbins de musicoterapia. Y nada, pues claro, hablé con ella y estuve ahí como pendiente de lo que necesitaba y demás. Y yo me recuerdo al final del salón de actos, pues cuando ella levantaba la mano, me hacía una señal, era para que yo apagara las luces de la sala porque iba a poner algún vídeo de alguna intervención de musicoterapia con niños o niñas con discapacidad. Entonces yo me recuerdo así, ¿no? Como apagando las luces, viendo aquellos vídeos, me volví a hacer una señal, volví a levantar las luces para charlar o preguntar o lo que fuera, no recuerdo bien, volver a apagar, volver a encender, volver a apagar, volver a encender. Y en ese momento yo, viendo esos vídeos, yo dije, yo quiero hacer esto. A mí me encantaría dedicarme a esto, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues entablé también conversación con esta persona que necesitaba gente que le ayudara en un centro de chicos y chicas con parálisis cerebral, en el que iba a empezar a trabajar. Y así comencé, o sea, aprendí a hacer musicoterapia haciendo musicoterapia, como quien dice, ¿no? Y luego ya sí que me formé, hice la formación, pero esos fueron mis inicios. ¿Y qué supuso para ti cuando tú de repente empiezas a caminar? Como tú dices, al final el oficio se hace camino al andar, pero cuando tú empiezas con tu práctica clínica, ¿qué es lo que te ocurre interiormente a ti como persona? Bueno, pues fue una sensación como de poder aunar dos disciplinas o dos maneras de entender la vida, ¿no? Que era por una parte una profesión de ayuda a los demás y hacerlo a través de la música, ¿no? Que me había acompañado desde siempre, ¿no? Así que de esta manera pude aunar estas cuestiones que a mí tanto me llamaban la atención, ¿no? Me gustaban y me llenaban. La música y la profesión de ayuda, ¿no? Ujú. Claro, claro. Bueno, yo soy conocedora de que tú tienes un largo recorrido en el abordaje, vamos a decir, en el ámbito, la musicoterapia hospitalaria. Hasta ahora, bueno, sí que he hecho charlas con otros compañeros, pero nunca hemos entrado de lleno en este terreno de la musicoterapia hospitalaria. Para mí es súper importante que tú nos hables, ¿no? Porque sé que llevas muchos años llevando proyectos de musicoterapia en diferentes hospitales, hasta donde yo sé en Madrid, ¿no? Sí, Me correcto. gustaría saber en qué hospitales, que nos hables un poco de este ámbito de aplicación de la musicoterapia y cómo incide, cuál es tu función, si estás con un equipo, todo lo que nos puedas aportar para conocer cómo la musicoterapia ayuda en los hospitales. Uh-huh. Bueno, yo empecé a desarrollar proyectos de musicoterapia en hospitales en el 2009. Me formé en musicoterapia hospitalaria en Nueva York con Joan Lowy y con Andrew Rossetti y su equipo. Hice ahí un training y desde el 2009, junto al equipo de musicoterapeutas MUSA, Música y Salud, hemos implementado proyectos de musicoterapia en más de 10 hospitales públicos y privados de aquí de la Comunidad de Madrid, en diferentes unidades, desde UCI, neonatal, pediátrica, oncología, cuidados paliativos y más recientemente también en psiquiatría. Ya, ya, ya. ¿Y cómo es vuestro papel? Cuéntame cómo es un día trabajando allí. ¿De qué consta? Bueno, normalmente es el personal sanitario quien hace la derivación al tratamiento complementario de musicoterapia. En este caso suelen ser el personal de enfermería quien nos dice qué pacientes son susceptibles de este trabajo, porque les puede venir bien, etcétera, y delimitamos un poco el perfil y los objetivos de trabajo y a continuación, en el caso de si son habitaciones, por ejemplo, pues pedimos el permiso al familiar o al paciente, le explicamos que ha sido una derivación del equipo sanitario que considera que puede venirle bien para el estado en que se encuentra,
le explicamos grandes rasgos en qué consiste el trabajo y si nos da permiso para participar, y a partir de ahí pues arranca la sesión. En el caso de grupos más estables, como puede ser ahora el grupo de psiquiatría de adultos o psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico, también en Madrid, pues en este caso son las terapeutas ocupacionales las que son grupos que están ya armados, por así decirlo, y bueno, pues semanalmente se asiste a estas sesiones, ¿no? Ujú. ¿Y cómo son? Es decir, tú llegas, te asigna, pues vamos a decir, un paciente, ¿no? Y se inicia un proceso terapéutico. Sí, que en ocasiones hay proceso, como en este caso de psiquiatría, un grupo estable, que siempre es el mismo, con altas y bajas, ¿no? O puede que no haya proceso, es lo que llamamos una intervención focal, es decir, vamos un día en una habitación, hay un paciente, un niño, hay una mamá o un papá que le acompaña, vamos a hacer una sesión focal ese día y a lo mejor no volvemos a vernos, ¿no? Porque a los 3 días le dan el alta o por la circunstancia que sea, ¿no? Así que se Ujú. trabaja haciendo un proceso en ocasiones o haciendo estas intervenciones focales que son más puntuales. Ya, y ahí estáis en coordinación y comunicación directa, me imagino, con todo el equipo sanitario, todo el equipo médico, ¿no? Sí, sí, de hecho vamos a arrancar con un estudio de investigación en uno de los servicios y claro, eso tiene que pasar por todo el comité ético del hospital y con todos los permisos y hacerlo junto al equipo, claro, al equipo sanitario. Y cuando llegáis, imagínate, llegas con todos tus instrumentos, con todo el material, de repente a una habitación, ¿qué Ujú. pasa ahí? ¿Cómo es esa co-creación musical? ¿Qué ocurre? Eh, ¿Cómo lo haces? Porque claro, hay mucha gente que dice, muy bien, llega a un hospital, a una habitación con sus instrumentos musicales y ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es esa intervención, ¿no? Con una persona que está hospitalizada, que no conoces, que a lo mejor, bueno, pues está consciente o semiconsciente, no lo sé. ¿Cómo se trabaja? Tomando la información que nos da el personal de enfermería, en primer lugar, del estado en el que se encuentra y cuál puede ser el objetivo de trabajo, y luego también contrastándolo con la persona, o en la habitación, o en la UCI, donde sea, o con el familiar, si la persona no pudiera hablar, en el caso de un bebé o un niño muy pequeño que se encuentra un paciente pues, con dolor o lo que sea, ¿no? Entonces, estoy recordando, por ejemplo, el caso de un niño ingresado en la unidad de cardiología pediátrica, donde el personal de enfermería nos dicen que ha subido de cirugía y que tiene que eliminar la orina, perdón, que tiene que orinar para eliminar la anestesia y que lleva mucho tiempo que no consigue orinar y que si no lo hace en un determinado tiempo, pues le tendrían que sondar, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si podéis pasar y tener una sesión con él. Entonces la sesión en ese caso fue claramente de relajación, ¿no? Como fue a través de la música llevarle a una inducción al sueño, no al sueño, pero sí un estado de máxima relajación donde finalmente el niño pudo orinar, eliminar la anestesia y en este caso se le evitó pues que se le sondara, ¿no? Una intervención que conlleva más dolor, ¿no? Para el paciente, ¿no? Sí, También intervenciones que pueden conllevar dolor, intervenciones de enfermería, como puede ser una inyección subcutánea que habitualmente se administra y que los niños sienten como una quemazón, ¿no? Mientras que le está entrando el medicamento, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones requieren de nuestra intervención para que hagamos la sesión de musicoterapia, mientras que el personal de enfermería lleva a cabo alguna intervención, alguna cura, alguna extubación, por ejemplo, también he estado presente en alguna extubación de alguna paciente en UCI, ¿no? Donde la música puede llevar a la persona a otro lugar, estando presente y consciente en el que está, por supuesto, pero de alguna manera llevarle a un lugar un poco más amable, donde pueda estar reconociendo los sonidos, donde la música pueda anclarle y evitarle quizá ese momento de mayor tensión o mayor sufrimiento en esa intervención puntual.
Y curiosamente, bueno, no curiosamente, lo que también sucede es que el personal de enfermería puede hacer esa intervención con más tranquilidad, con más calma, se nota que entre ellas y ellos bajan el tono de voz, todo sucede en un ambiente mucho más calmado y amable en el mejor de los casos. Pero qué maravilla, qué maravilla. Es que, bueno, yo te quería preguntar la diferencia, porque creo que hay confusiones para el gran público. Hoy en día, pues bueno, se habla mucho, ¿no? de músicos que entran en hospitales. Ujú. Sale en la televisión, sale en el telediario, en los periódicos, bueno, que hay, ¿no? Una intervención de unos músicos que van a las salas de hospitales, pues a lo mejor de diálisis o, en fin, de lo que sea, y tocan un instrumento, ¿no? Pueden ir con su violín, puede ir un grupo, puede ir un guitarrista, una cantante, incluso ha ido personajes famosos, es decir, cantantes famosos a los hospitales. A mí me gustaría que tú, bueno, que estás muy especializado en hospitalaria, contases cuál es la diferencia entre un musicoterapeuta, cómo trabaja un musicoterapeuta en un hospital y cómo trabajan estos grupos que también hacen una labor súper bonita, pero que hay diferencias y la gente no sabe distinguir muchas veces, y es normal, estos dos roles, ¿no? El músico que entra y el musicoterapeuta. Mm. Sí, es cierto, hay mucha confusión, son dos papeles diferentes que pueden convivir en el mismo espacio. Quizá lo que hace falta es que se delimite cuál es el espacio de cada uno de ellos, ¿no? Porque yo creo que ahí está la clave para poder convivir, aportando cada uno el beneficio que sin duda tiene la música desde un punto de vista lúdico y la música desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Esto ya lo decía Cheryl DiLeo cuando hacía una musicoterapeuta de Filadelfia, cuando hizo esta distinción en uno de sus artículos entre música en el ámbito hospitalario y musicoterapia en el ámbito hospitalario, ¿no? Donde la música puede cumplir esta función más lúdica o de entretenimiento, con todos los beneficios que eso aporta, pero la relación entre los pacientes y la persona que está haciendo la música, esa relación no se da en la música. Sin embargo, en musicoterapia la relación y el vínculo sí sucede con lo que está pasando musicalmente en ese momento, ¿no? Y el musicoterapeuta tiene formación y herramientas para poder elaborar lo que emocionalmente le esté sucediendo al paciente con la música. Esto es lo más importante, la música tiene efectos fisiológicos y tiene efectos psicológicos. Entonces, nadie se imaginaría en un hospital a un médico prescribiendo cualquier medicamento con cualquier tipo de posología y frecuencia y en cualquier momento del día, ¿no? Está pautado con determinadas horas, determinada cantidad y de este medicamento y no otro, ¿no? Con la música podríamos decir que es algo parecido, no vale cualquier música de cualquier manera, con cualquier paciente a cualquier hora del día, porque a esa persona le van a suceder cosas que tienen que ser reelaboradas o integradas de alguna manera, no es simplemente escuchar música. Yo me emociono escuchando un tango porque me recuerda a mi abuela que viajó a Argentina, pero claro, ¿qué pasa con esto que me está sucediendo en la música, ¿no? Así que yo creo que lo importante es que pudiésemos delimitar el campo de actuación de cada uno de los dos grupos de trabajo, ¿no? Tanto musicoterapia como músicos en el ámbito hospitalario. Es muy interesante puntualizar esto, ¿no? Por lo que decías tú, al final son dos profesionales que conviven, pero la importancia de resaltar la formación, ¿no? Que un musicoterapeuta está cualificado para hacer terapia con la música. Mm. Y un músico, pues no tiene esa formación detrás y muchas veces sostener, ¿no? Las emociones, todo lo que emerge, sostener los silencios, incluso sostener la emoción, sostener cuando quizá a lo mejor no se pueden poner palabras a lo que esa persona está sintiendo en ese momento, pero ser conscientes de que se está movilizando algo muy importante en el interior y acompañarlo y saber qué hacer en cada momento, qué recurso musicoterapéutico puede ser el óptimo, ¿no? Es fundamental y entonces, bueno, por eso esa es
mi labor con este espacio de Hablamos de Musicoterapia es esto, ¿no? Es decir, solventar esas dudas, aclarar, muchas veces definir y contar de una manera traducida, ¿no? Cuál es la labor de un musicoterapeuta, porque creo que es muy desconocido nuestra función en diferentes ámbitos. Entonces, por eso quería que puntualizases esto, porque sí que es cierto bueno, pues que salen muchas veces esos programas, son muy mediáticos, salen en la televisión, mira algo de musicoterapia. Y yo siempre digo, bueno, es muy interesante eso, pero no es exactamente musicoterapia, ¿no? Por suerte los musicoterapeutas también salimos en la televisión, en las noticias, en los diarios, haciendo este trabajo de divulgación también, ¿no? Y has dicho algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con lo emocional que sucede en los hospitales. No olvidemos que cuando uno está ingresado en un hospital está en una situación de especial vulnerabilidad, donde absolutamente todo lo conocido de su mundo interno puede estar puede estar inestable, ¿no? Tanto como el apoyo o la red, la salud, lo mental, lo emocional, ¿no? Entonces, es importante en esto que decías de lo emocional, también que el paciente y los familiares puedan validar absolutamente todas las emociones de lo que les está sucediendo en este proceso de enfermedad o de curación, ¿no? Es decir, no es solo tocar música para que la gente se alegre. Es que, por ejemplo, cuando trabajamos en cualquier unidad, estoy pensando, por ejemplo, en cuidados paliativos al final de la vida, es un trabajo de sostén, por supuesto de celebración, pero también de pérdida y poder sostener la tristeza, la vulnerabilidad, las despedidas, ¿no? Es decir, es validar absolutamente todo lo emocional que le puede suceder a una persona. No es solo estoy triste y decaído y voy a animarte con la guitarra. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que puedes expresar tu tristeza, podemos hacer música que acompañe ese proceso y que pueda servir de integración, por supuesto. El objetivo último es aumentar el bienestar, pero para aumentar el bienestar no siempre, no podemos negar lo que está sucediendo. Y si lo que sucede es tristeza y lo que si sucede es dolor o es enfado, también podemos darle cabida. Y es la manera de transitar esta emoción la que nos va a permitir estar en un mayor bienestar. No obviarla, no hacerla caso, no, vamos a ponernos contentos porque está aquí tu mamá acompañándote, ¿no? Es como ya, ven más Para cosas. el gran público quizá también esa es una confusión, ¿no? Con estas listas que hay ahora también, pues en YouTube, en Spotify o en diferentes plataformas donde musicoterapia para dormir, ¿no? O quizá la persona que no conoce, ¿no? La musicoterapia dice, pues yo me pongo una canción para animarme. Ponte Yo una también. canción que animas, ¿no? Ponte una canción. Nosotros lo hacemos, claro. Yo hay veces que estoy haciendo la limpieza en casa y me pongo una lista animada, ¿no? Para hacer la limpieza. Pero quisiera que nos comentaras un poco al hilo de lo que estabas comentando, el concepto de empatía, que es Uh-huh, un concepto que el musicoterapeuta tiene muy en cuenta. La empatía desde el punto de vista musical. uh-huh. O sea, somos observadores, ¿no? De un estado, de un ser humano, y según cómo esté, vamos a proporcionarle o a facilitarle, ¿cierto? Eh, una música, bien sea editada o bien sea construida en ese momento, creada en ese momento con cualquier elemento sonoro musical, cualquier instrumento musical, para empatizar con ese estado que tiene la persona y muchas veces poderlo transmutar, ¿no? Transformar hacia otra cosa, pero hay que ser conscientes de lo que está ocurriendo en ese momento. Para mí lo más importante en este sentido es poder comenzar desde donde se encuentra la persona. Quiero decir, si la persona me dice que tiene dolor, que está con dolor, o que está desanimada, o que está agotada porque lleva no sé cuántos ingresos hospitalarios, o porque es su ciclo de quimio número 13, lo que sea. La emoción con la música y ver qué sucede.
sin demasiada prisa, sin tener que llevarle a otro lugar demasiado rápido, sino simplemente validando y dando espacio a eso que está sucediendo y poder traducirlo en música. Y para mí por eso también es tan importante hacer este trabajo tocando, quiero decir, no poniendo una playlist, ¿no? Sino que yo puedo con mi guitarra, con mi voz, facilitando un instrumento pequeño al paciente como una maraca o como un tambor, que pueda expresar lo que está sintiendo a través de ese instrumento y yo poder acompañarle con una música que se va dando en el momento a la vez que se va dando la relación en el momento, ¿no? Es alguien que yo no conozco, que esta persona no me conoce y que entablamos una relación y un vínculo desde este momento y a tiempo real la música la podemos ir transformando de acuerdo a lo que vaya sucediendo. A Y lo en que está ocurriendo. Sí, sí, relación. sí. Me imagino que ese vínculo en ese momento tiene que ser tremendo, ¿no, Diego? Sí, se dan situaciones muy, bueno, muy intensas, realmente muy intensas, ¿no? Es un trabajo, evidentemente, bueno, de alguna manera trabajamos con el sufrimiento de las personas, ¿no? Y claro, ahí pues se entablan relaciones y vínculos fuertes, aunque sea durante los 15, 20 minutos que puede durar una sesión, pero ahí hay una autenticidad máxima, ¿no? Porque es como que estamos relacionándonos con lo que sucede en ese momento. Sí, 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 sí. ¿Podrías contarnos alguna historia, algún caso clínico que con un beneficio increíble que tú hayas dicho, wow, ¿qué es lo que acaba de pasar? Me imagino que tendrás mucho, pero alguno que nos puedas contar. Bueno, conté antes uno, por ejemplo, en este caso de la eliminación de la anestesia, pero es que son tan... eh, bueno, me voy a ir a lo más reciente, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, en psiquiatría, en la unidad de psiquiatría de personas adultas, donde en relación también al Día de Todos los Santos y de los Difuntos, pudimos estar elaborando este trabajo que tiene que ver con las pérdidas, con los seres queridos que ya no están, ¿no? Entonces la sesión surgió porque la semana anterior yo comencé a trabajar en cuidados paliativos en el mismo hospital y una paciente al comenzar la sesión en psiquiatría me preguntó, oye, ¿qué tal el otro día en cuidados paliativos? ¿No? Tuvo como ya se acordaba y me preguntó, oye, ¿cómo te fue? ¿No? ¿Qué tal? Y yo le estuve contando, le dije que fue muy bien, que era una unidad que ya conocía, que habíamos hecho proyectos anteriormente allí y que, bueno, era como volver a un sitio conocido, pero también con los nervios de la novedad, ¿no? Y a raíz de ahí, pues salió el tema, ella dijo, yo es que no puedo ni nombrar esa palabra, se estaba refiriendo a la muerte, y a partir de ahí, pues la sesión tomó ese camino, ¿no? Así que yo pregunté al resto que si tenían algún ser querido que recientemente había fallecido, algunos de ellos lo comentaron, ¿no? Y entonces les invité a coger un instrumento y que hiciéramos como una figura, una especie de altar con los instrumentos y, bueno, se hizo una forma, cada uno iba poniendo un instrumento, se iban colocando, así todo el grupo. Y luego les pregunté, mientras yo hacía una música de sostén con la guitarra muy leve, pues le preguntaba a cada uno a quién traes para recordar, pues a mi tía fulanita, o a mi abuelo fulanito, o a mi papá. Entonces uno a uno iban nombrando a esta persona, era como una manera de hacer este homenaje a las personas que ya no estaban, ¿no? Y luego cada uno iban recogiendo el instrumento de nuevo y ya se lo iban quedando, excepto un tambor que se quedaba en el centro, que yo les dije que se quedara en el centro como si fuese el fuego, ¿no? El fuego que mantenía el calor, el recuerdo vivo de estas personas que ya no estaban. Y luego hicimos una improvisación musical con los instrumentos, acompañando un poco pues, toda esta sensación, esta emoción que había salido recordando a nuestros seres queridos, ¿no? Qué bonito. Sí, fue muy emocionante, la verdad. Claro, es que es una creación continua, ¿no? La musicoterapia es creación continua, es presente, presente, presente. Mm, Todo lo que va emergiendo. Qué mm. interesante, Diego. Bueno, por otra parte, Northrop Robbins es, bueno, es un abordaje musicoterapéutico. Hay diferentes abordajes musicoterapéuticos para la gente que no conoce. Hay técnicas, vamos a decir, activas y técnicas receptivas. Entonces, Northrop Robbins
me gustaría que hablases de quiénes fueron, así un resumen, quiénes fueron ellos dos, estos dos hombres maravillosos que crearon además una escuela en Londres, que yo sé que tú has estado allí haciendo un training, que te has estado formando, ¿no? Haciendo cursos de este abordaje. Y bueno, pues contar un poco de qué se trata el abordaje, cómo ayuda, en qué ámbitos lo has utilizado más. Un genérico de Northrop Robbins, un rápido de Northrop Robbins. Y muy rápido. Paul Northrop y Clive Robbins fueron un pianista y un profesor de educación especial que se dieron cuenta que hacer música con niños y niñas con diversidad funcional obtenían respuestas de estos niños y niñas que habitualmente no obtenían. Había una respuesta innata a la música más allá de la patología o de la dificultad, ¿no? Entonces empezaron a elaborar todo un trabajo de investigación y crearon el Centro de Musicoterapia Northrop Robbins. Y las características de este método fundamentalmente es que trabajan, ellos lo llaman enfoque, porque es algo que está vivo, ¿no? Ya, bueno, los dos ya fallecieron, ¿no? Pero la gente que continúa con su legado hablan de un enfoque que está vivo, en el sentido de que al principio, por ejemplo, trabajaban musicoterapeuta y coterapeuta siempre, donde uno de ellos era pianista, y el enfoque ha ido evolucionando. Ya hay muchos musicoterapeutas que trabajan de manera individual y también con otros instrumentos armónicos como puede ser la guitarra o el acordeón o el ukelele, ¿no? Pero las premisas son trabajar con música en directo, es decir, todo sucede en la música, como decíamos antes, y ellos también acuñan el término de improvisación clínica, es decir, esta manera de trabajar con lo que sucede en el momento a través de la música, ¿no? El paciente se ponía a tocar y el musicoterapeuta acompaña con este instrumento armónico y con su voz, cambiando de dinámicas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un enfoque, como tú decías, de técnicas activas donde los participantes están haciendo música, de instrumentos, cantando, aunque no tengan conocimientos, por supuesto, y el musicoterapeuta acompaña estos procesos. Al principio el modelo se creó por estos dos pioneros con niños y niñas con diversidad funcional, pero en la actualidad el enfoque Northrop Robbins está presente también en musicoterapia hospitalaria, en el trabajo con geriatría y en cualquier ámbito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay diferentes abordajes, todos ellos muy interesantes. Quizá unos son más útiles que otros según el ámbito de aplicación, ¿no? Donde estemos, pero desde luego Northrop Robbins es muy interesante descubrirlo para todos aquellos que no conocen, pues les invito. Además hay una página de Northrop Robbins en Instagram donde van sacando vídeos, ¿no? de su trabajo y muy, muy bonito. Vale, por otra parte tenemos tu labor como docente, que no es poca. Fuiste profe mío. Buen profe mío. Aún recuerdo cuando te dije, Diego, yo quiero hacer el trabajo de fin de máster de vibroacústica. Y tuvimos que darle ahí un giro, porque ya en aquel momento lo tenía yo clarísimo, ahora ya trabajo con ellos, ¿no? Pero en aquel momento era, a ver, ¿cómo hago para darle forma a esto? Y bueno, te comento que lo estoy utilizando muchísimo. Mi trabajo de fin de máster, del que fuiste tutor, fue la vibroacústica como recurso, ¿no? Para los musicoterapeutas, como un recurso. Y así lo estoy haciendo, ¿no? Yo trabajo con diversidad funcional y mis diapasones van en mi mochila todos los días. Con pesas, sin pesas, con aplicadores, pero los utilizo un montón como recurso, muchas veces incluso para esa intersubjetividad primaria y secundaria, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde tengo esta parte del cuerpo? Cuéntame tú, salúdame tú, ahora te saludo yo. Hago mucho trabajo con él en estructura ósea a nivel propioceptivo, o sea que que lo sepas. En fin, entonces, tu labor como docente, ahora mismo estás trabajando como colaborador en diferentes universidades españolas. Sé que, bueno, creo que estás en Extremadura,
¿cierto? Cuéntanos un poco dónde estás, porque es importante también, pues para personas que se quieran animar en algún momento a formarse y a estudiar en los máster de musicoterapia, tan Ujú. importante, ¿no? Que estemos cualificados para ejercer. Entonces, ¿dónde hay máster de musicoterapia? ¿Dónde ejerces tú? Bueno, hay muchos másteres de musicoterapia en toda la geografía española, en universidades públicas, privadas y también en centros privados, ¿no? La titulación es un máster, como está ahora mismo en España, aunque estamos trabajando porque en algún momento sea un grado. Y yo en la actualidad trabajo como profesor colaborador en ISEP Madrid, un centro privado que ofrece este máster de musicoterapia, donde tú te formaste. De Extremadura, soy profesor colaborador del máster de musicoterapia en la Universidad de Extremadura y en la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla también. Con anterioridad también colaboré en el único máster oficial presencial que había en España, que era el de la Universidad Católica de Valencia, y también en la Universidad de Almería, bueno, por ahí haciendo colaboraciones allí donde me requieren amablemente. Y cuando en todos das los mismos módulos, das la misma formación o no. No, 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 diferentes módulos, depende de lo que la universidad o el máster requiera, ¿no? Bueno, va un poco así, ¿no? En ISEP tengo más presencia porque es una formación de 2 años, entonces doy clase en primero, un módulo de varias clases, en segundo, y en los otros son colaboraciones de un fin de semana cada curso escolar. Así que, bueno, en cada lugar donde se requiere. Mm. Vas aportando tu experiencia. Muy bien, muy bien. Y bueno, solamente para cerrar, porque bueno, tú eres terapeuta Gestalt. Ujú. Yo no sé si tú en tu día a día, bueno, al final estamos compuestos de una biografía, ¿no? De formaciones y de experiencias y vamos sacando, ¿no? De nosotros esa información que llevamos dentro. Yo me imagino que de alguna manera tú como terapeuta Gestalt muchas veces unificas con la musicoterapia, ¿cierto? O sea, lo estoy dando por hecho sin habértelo preguntado. Sí, pero es tan natural como lo estás diciendo. ¿No? Es Sale como, solo. evidentemente, el trabajo en musicoterapia, cuando nos ponemos en marcha con lo sonoro o lo corporo sonoro musical, ahí entran en cuestión otras cosas, ¿no? Pero en casi todos los ámbitos nos encontramos con personas con las que trabajar que tienen capacidad verbal, ¿no? Entonces, claro, desde esta verbalización que pueden hacer de sus sentimientos, de cómo se encuentran, pues ahí evidentemente todo este enfoque también gestáltico está atravesado por mi manera de hacer musicoterapia, ¿no? En el momento en el que yo le pregunto a alguien cómo te encuentras hoy, pues ya estamos trabajando, ¿no? Obvio. Cómo es su respuesta, cómo lo dice, más allá de lo que dice, cómo lo dice, se va al futuro, se remite al pasado, podemos enraizarnos en el presente, ¿no? Así que toda esta corriente gestáltica sin duda atraviesa mi quehacer, ¿no? En consulta privada como psicoterapeuta gestalt y por supuesto haciendo musicoterapia. Qué Mm, bueno, bueno, mm. bueno, bueno. ¿Y cómo ves, cómo sientes tú que está en este momento la profesión de musicoterapia en España? Porque yo sé que tú has colaborado, has estado en diferentes congresos, bueno, en asociaciones, ¿no? Ujú. Diferentes asociaciones que están con todas sus fuerzas en esa labor de posicionar a la musicoterapia donde debe de estar, pero ¿cómo lo ves tú y cómo lo sientes tú en este momento? A mí me gustaría que estuviera en mejores condiciones de salud, sinceramente, ¿no? Voy a hacer casi 25 años de carrera profesional en la musicoterapia y a nivel institucional, aunque el paradigma se ha abierto mucho y hay muchos otros lugares donde antiguamente era imposible trabajar, ¿no? Pero en cuanto a reconocimiento profesional, realmente no ha habido muchos cambios, ¿no? Y yo creo que esa es la dirección en la que hay que seguir trabajando, que se está trabajando desde la Federación de Asociaciones de Musicoterapia, desde
la recién constituida Sociedad Científica Española de Musicoterapia, ¿no? Para darle este empuje científico. La musicoterapia es una disciplina basada en evidencias científicas. Y bueno, seguimos ahí como trabajando, ¿no? Yo, me gustaría que se hubiera dado algún fruto más, pero bueno, es como la fruta de temporada, ¿no? El tiempo da los frutos cuando toca, ¿no? Así que en eso estamos, ¿no? En seguir intentando regularizar la profesión, que se reconozca como profesión sociosanitaria, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, se conseguirá, tiempo al tiempo. Yo creo que estamos haciendo todos nuestro camino, como tú bien dices, trabajando fuertemente, muchas personas que están investigando, muchos estudios que se están haciendo científicos, ¿no? Que ya hay muchísimos, pero también hay mucha investigación en este momento puesta en marcha. Y yo creo que todo eso al final pues va a dar a luz y bueno, pues ojalá que en un futuro tengamos un grado en musicoterapia en España. Yo confío plenamente en que eso será más adelante. Mientras tanto, bueno, pues cualquier persona que quiera saber más sobre musicoterapia, bueno, pues hay que decirlo que hay diferentes universidades en España donde se pueden formar, ¿no? Y que es importantísimo que un musicoterapeuta esté cualificado, que haya pasado por una universidad, que haya pasado por unas prácticas, que tenga ese conocimiento, porque trabajamos con colectivos tremendamente vulnerables y todo es poco, ¿cierto? Todo es poco. Sí, ¿no? Es algo que también tiene que caracterizarnos, ¿no? Formación continua, seguir participando en congresos, seguir con un proceso de terapia personal o de supervisión, ¿no? O sea, como que yo siempre digo esta frase, ¿no? Que la persona con la que trabajamos tenga el mejor musicoterapeuta que yo puedo ser en este momento. Evidentemente, dentro de 5 años, pues haré otras cosas o habré mejorado otros aspectos, ¿no? Pero ahora, como esta cuestión de ética profesional también, ¿no? De que las personas que trabajan con un musicoterapeuta sean conscientes que esa persona, ese musicoterapeuta está formado y no solo hizo una formación hace tiempo, sino que sigue Pues sí, revisando sus estudios, sigue en formación continua y que desde ahí como la confianza también en la profesionalidad, ¿no? por supuesto que sí, Diego. Bueno, pues ha sido un placer volvernos a ver, charlar este ratito, hablar de musicoterapia en este espacio que, bueno, ahí está arrancando para dar voz a otros compañeros que quieran, bueno, pues compartir su experiencia, compartir su andadura y contarnos, ¿no? Contarle al mundo qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. O sea, que te lo agradezco muchísimo, Diego. Me alegro de verte y bueno, nos veremos pronto en alguno de esos lugares donde está la musicoterapia. Creo que sí. Buena por el proyecto, por la invitación, Iria. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto, Diego. Hasta luego, gracias. Adiós.